Vamos a dar paso a Rafael Mora, que ya es director, ¿no? ¿Lleva tiempo? Pues director de la OCA de la Vega de Guadalquivir, que nos va a hablar sobre cuaderno de campo. Hola, sí. Bueno, buenos días. Como ha dicho Cipriano, soy Rafael Mora, el director de la OCA de la Vega del Guadalquivir, que estamos ahí en Posada y que tenemos entre nuestros ámbitos de actuación el término de Palma del Río también. Bromeaba antes con María al principio y le decía que, visto el programa, me ha tocado la parte más incómoda y más antipática de la jornada, porque, como ha dicho Cipriano, vengo a hablar de cumplimiento y de entrada en vigor de nuevos requisitos obligatorios, y cada vez que se menciona la palabra obligatorio parece un funcionario para explicarlo, lo cual, bueno, pues me ha tocado a mí. En realidad voy a hablarles sobre todo del cuaderno de campo, cuál ha sido un poco la evolución y algo que ha entrado en vigor desde el 1 de septiembre de este año, que es el Real Decreto de Nutrición Sostenible y la obligación de incorporar la parte de fertilización a ese cuaderno de explotación que ya hace años que tenemos en vigor y que es obligatorio, ¿de acuerdo? Voy a hacer un pequeño índice, voy a intentar ser muy breve porque leer el boletín oficial nunca es divertido y tampoco quiero que ustedes se aburran demasiado. Entonces voy a intentar hacerlo algo más ameno. Verán diapositivas con mucho texto, pero yo iré entresacando las 4 cosas para ser lo más práctico posible, ¿de acuerdo? Voy a hablar en primer lugar de algunas cuestiones generales de legislación, de dónde viene el cuaderno de explotación y por qué estamos donde estamos, y directamente pasaré a hablar del Real Decreto de Nutrición Sostenible y les daré al final una información práctica relativa a dónde pueden encontrar incluso los modelos de cuadernos o dónde consultar más información. Empezando por las cuestiones generales, ya en el año 2012, hace ya una década, se publica un Real Decreto que hace referencia al uso sostenible de los productos fitosanitarios. La palabra sostenible, sostenibilidad, ya es una constante en toda la normativa que emite la Unión Europea desde hace ya bastantes años en todo lo que se refiere a materia agraria y a producción de alimentos. En este cuaderno ya se hace obligatorio contar para todos los productores agrícolas y forestales con un cuaderno de explotación donde se recojan los tratamientos fitosanitarios. En este punto todavía no hablaba de los fertilizantes. El origen de esto es la preocupación que hay en la Unión Europea y en la sociedad en general sobre la seguridad alimentaria, la trazabilidad de los alimentos, cómo producimos, de dónde vienen y dónde terminan. Y podríamos mencionar problemas como la E. coli en su momento, la carne mechada hace unos años en Sevilla. Son problemas de trazabilidad alimentaria que al final pues acaban afectándonos a nuestra salud porque los consumimos, ¿no? Y ese es el origen un poco de todo un paquete legislativo que desde hace años se está emitiendo desde la Unión Europea y por tanto se está transponiendo a la legislación que nos afecta directamente, ¿no? El siguiente paso es otra norma que también seguramente les sonará, que es el tema de la contaminación por nitrato de fuentes agrarias en las aguas. Ya vamos directamente al tema de la fertilización y de la producción agrícola. Este Real Decreto luego se desarrolla, en el caso de Andalucía, con un decreto de la Junta que establece cuáles son las zonas vulnerables y un programa de actuación que se revisa cada 4 años y que es del año 2020, con lo cual ahora estaríamos ya empezando a revisar de nuevo ese programa de actuación, que es el que establece las recomendaciones y las limitaciones, insisto, dentro de zonas vulnerables a la hora de aplicar la fertilización. Toda la Vega del Guadalquivir prácticamente está en zona vulnerable, puesto que lo que le da sentido a la comarca es el río y estamos todos dentro de eso. Aquí ya se establece la obligación para los productores que estén en zonas vulnerables de incluir los datos de fertilización en ese cuaderno de explotación. Otro que se ha publicado hace un par de años con la nueva PAC, que es el Real Decreto que habla del Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas y del cuaderno digital de explotación agrícola. Es decir, la digitalización, como ya saben ustedes, y la tramitación telemática
es un proceso imparable al que nos vamos a tener que adaptar sí o sí. Ya hay muchos procesos que están completamente digitalizados y la llevanza del cuaderno de explotación pues no es una excepción. Lo que luego no termina de estar claro, porque no deja de haber periodos transitorios y modificaciones con el tiempo, pero a día de hoy lo que está publicado, que es de lo que yo puedo hablar con certeza, es que a partir del 1 de septiembre este cuaderno digital es obligatorio para aquellas explotaciones de mayor tamaño, las que tienen más de 30 hectáreas, 5 hectáreas de regadío y para los que tengan invernadero. Yendo a lo que nos ha traído aquí, para lo que me comentaba Cipriano, que es lo que realmente le afecta a ustedes como productores ecológicos, se ha publicado en el mismo paquete legislativo de la nueva PAC un Real Decreto donde se establece la nutrición sostenible, volvemos a hablar de este término, en los suelos agrarios. Y ahora ya sí, lo que hace es que estemos en zona vulnerable o no estemos en zona vulnerable, al cuaderno de explotación que en el año 14, con ese Real Decreto de Uso Sostenible de Fitosanitarios se estableció, se le añade una sección específica donde hay que registrar los tratamientos de fertilización y de regadío que se le hacen a nuestra explotación. ¿De acuerdo? Este es el origen de por qué hemos llegado aquí. Yendo a la parte concreta del Real Decreto de Nutrición Sostenible de Suelo Agrario, entramos ya en faena y que ha entrado en vigor el 1 de septiembre. ¿Qué hace este Real Decreto? Pues lo tienen ahí resumido, ¿no? Crea esa sección de fertilizantes en el cuaderno de explotación, del que he hablado antes, establece qué información mínima tiene que tener ese cuaderno de explotación, establece la obligatoriedad, con una serie de excepciones, de tener un plan de abonado de nuestra explotación, es decir, cómo voy a abonar, cuánto voy a abonar, en qué recintos, para qué cultivo, en qué dosis, en qué fecha. Un plan de abonado que, luego lo veremos, se puede adaptar a la evolución anual. Establece unas buenas prácticas agrícolas mínimas con el objetivo general, siempre hablando de esa sostenibilidad, mitigar la contaminación, las emisiones, el cambio climático. Siempre ese es el objetivo general de toda esta normativa y aquí se establecen una serie de buenas prácticas agrícolas mínimas que se deben de llevar a cabo. En este caso, la aplicación de fertilizantes. Y se crea un registro general de fabricantes y otros agentes económicos que a priori, como productores primarios, no le afecta. ¿Quién debe cumplirlo? Pues como ha dicho Cipriano al principio, esto es de obligado cumplimiento para los ámbitos agrarios que comprenden la producción primaria agrícola y plantaciones forestales de crecimiento rápido. Están exceptuadas los huertos familiares de autoconsumo. Dice, excepto los artículos 14 y 15, que son los que hacen referencia a la valorización de determinados residuos que estén autorizados por la autoridad competente en la materia, su aplicación, los de depuradoras, este tipo de productos. Pero bueno, eso es lo de menos. No va a aplicar a las condiciones de cómo gestiona una explotación ganadera su propio estiércol, salvo que lo aplique en su propia explotación y entonces sí. Dos definiciones que maneja el Real Decreto de las muchas que tiene y que me ha parecido importante reseñar. Define una hoja de cultivo como el conjunto de recintos de una producción agraria que están dedicados al mismo cultivo dentro de una rotación, ya lo conocían ustedes, y define una unidad de producción como el conjunto de medios que organiza el titular para mejorar la gestión de su explotación. Bueno, pues una definición general que va a salir más adelante. Vamos a meternos en harina. Requisitos generales que establece este Real Decreto a partir del 1 de septiembre del 2024, como ha dicho Cipriano. En un plazo no superior a un mes desde que se aporta o se realiza la fertilización, hay que apuntarla en ese cuaderno que luego veremos qué contenido mínimo tiene. De la misma manera que se hacía con el cuaderno de explotación en cuanto a los tratamientos fitosanitarios. Vamos a descubrir que este Real Decreto copia mucho de la misma mecánica que se utiliza en el tema de los fitosanitarios. Como dice ahí, es obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2024. Tiene la excepción de que no están obligados los que tengan menos de 10 hectáreas de superficie si son de secano o se dedican solo a pastos o cultivos forrajeros para autoconsumo. Además,
El plan de abonado tendrá un contenido mínimo que también se establece y una serie de requisitos. Cosas más concretas. Muchas de las cuestiones que vemos en la normativa en realidad son de sentido común. Es decir, prohibir aplicar fertilizante en terrenos helados con nieve o inundados, con la excepción del arroz por el sistema de manejo que tiene, en periodos de avisos rojos de las autoridades meteorológicas o de protección civil, tristemente que están ahora en las noticias, o cuando se puedan producir arrastres. Hay una serie de periodos, según cultivo, en esta norma, en los cuales no se pueden aplicar fertilizantes, salvo regulación autonómica. Vamos a ver, hago aquí que a lo largo de la norma, por esta estructura administrativa que nos gobierna, va a haber determinadas cosas que pueden estar reguladas no solo por el Real Decreto, que establece una legislación básica, sino también por la autonomía. En teoría, para ajustar la normativa a las particularidades de cada territorio. Insisto, cosa de sentido común. La maquinaria de aplicación tiene que estar correctamente calibrada, lo mismo que el atomizador de fitosanitarios tiene que estar correctamente calibrado, con sus presiones correctas, pues esto igual. Tampoco el almacenamiento pues se tiene que hacer de manera que se minimicen los riesgos de vertidos, de emisiones y demás. Las explotaciones ganaderas, que además tengan una explotación agrícola o forestal, bueno, priorizarán el uso de estiércol que producen para la fertilización de sus tierras. Claro, esto no es que eso sea de sentido común, es que si me puedo ahorrar el dinero en adquirir fertilizantes, pues es dinero que no, gastos que no tengo. Registro de operaciones. Una precisión importante. Una cosa es el cuaderno de explotación en el que tengo que registrar las operaciones que le hago a la explotación y otra cosa es el plan de abonado. Son dos cosas diferentes. El cuaderno, el registro de las operaciones es el equivalente a los tratamientos fitosanitarios. Cada vez que le hago una aplicación al suelo, tengo que registrarlo con una serie de datos. El plan de abonado es un poco la previsión anual que yo voy a hacer en mi explotación y que puede ir cambiando con el tiempo en función de las circunstancias. Climatología, evolución del cultivo, cualquier cosa que nos pueda afectar. ¿Qué datos de ese plan de abonado sí habrá que apuntar en el registro? Al inicio de la campaña, pues el rendimiento que se va a esperar, el cultivo que ha habido el año anterior, las necesidades del NPK y la fecha en la que se elabora el plan. Además, en ese registro, ¿qué habrá que apuntar? Los datos del suelo de los recintos, la composición de los estiércoles en el caso de que lo utilicemos. Cuando nosotros le compramos estiércol a un proveedor, este tiene la obligación, en base a esta misma normativa, de darnos un certificado, un documento que diga qué composición tiene, lo cual en producción ecológica además es especialmente importante, para no introducir contaminantes que nos estropeen el cultivo. Y lógicamente, pues dosis y fechas de aplicación de nutrientes y dosis y fechas de riego. En este caso, volviendo al principio de la palabra sostenibilidad, cambio climático, eficiencia en los recursos, se ha metido también la cuestión del agua, el uso del agua y del riego. El plan de abonado, como ya he mencionado antes, se puede modificar al año de la campaña porque nos varíen las circunstancias, se tienen que identificar los diferentes recintos y al menos se tiene que incluir la información de qué tipo de suelo estamos manejando, porque el tipo de suelo, es una obviedad lo que voy a decir, obviamente influye en el desarrollo del cultivo y en la evolución de los insumos que yo le estoy introduciendo. Bueno, como decía, voy a ir saltándome cosas que tampoco tiene mucho sentido, están en la norma, pero no nos vamos a parar en ellas. Lo que he dicho antes, el plan de abonado no deja de ser una previsión de dosis, el momento que cuándo se van a aportar, qué tipo de material, etcétera. Qué medidas se van a utilizar para disminuir las emisiones de amoníaco y gases de efecto invernadero. Otra figura que aparece aquí es la del asesor en fertilización, que sería el equivalente al asesor en gestión integrada de plagas que ya se establece para los fitosanitarios, que será obligatorio cuando sea obligatorio tener un plan de abonado en zonas vulnerables y un año después en el resto. Y no será obligatorio el asesor para los que no estén obligados al plan de abonado. Esto parece bastante lógico. Al igual que ocurre con la gestión integrada de plagas, el Ministerio de Agricultura se compromete en esta norma a publicar
una serie de guías de buenas prácticas en fertilización. Yo no he encontrado en la publicación de la web. Vale, me lo ahorro. No llevan a ningún sitio fijo, ¿no? Pues estupendo. Alguna cosa concreta que a mí me ha parecido interesante entre sacar del Real Decreto y que por aquello de ir a lo más práctico. Una cuestión habitual que a veces nos preguntan en la OCA también, el apilamiento de los estiércoles y otros fertilizantes orgánicos. Pues no se puede hacer en los periodos que hemos visto antes, cuando hay inundación, cuando hay nieve, etcétera. Tiene que tener una humedad máxima del 80% para que mantenga la estructura del apilamiento. Si tiene demasiada humedad, pues aquello no se sostiene. Hay una cantidad máxima. Cuestiones lógicas. No lo voy a poner o no lo voy a apilar cuando haya riego de infiltración o justo al lado de una corriente de agua. Que sea un terreno elevado, que sea agua abajo, siempre dentro del recinto, y como mucho lo puedo dejar 10 días o 20 si el producto está compostado o está digerido de alguna manera, ¿no? Porque así tendrá menos humedad y habrá menos riesgo de infiltración. ¿Qué está prohibido? La aplicación de purines mediante sistemas de plato, abanico o cañón, salvo que la pendiente sea más del 10% o que esa pendiente de mayor del 10% supere el 50% de la superficie de la explotación. Esto en su momento, cuando se publicó, generó cierta polémica. Además, se publicó en su momento cuando coincidía con una ayuda a maquinaria, el plan Renove, y en fin, ahí hubo sus más y sus menos y al final llegaron a este acuerdo, ¿no? Está prohibida la aplicación también de materiales, no solo estiércoles, sino otros que estén permitidos utilizarse si la humedad es superior al 90% y el nitrógeno amoniacal es mayor del 0,1%. Al final, todo lo que estamos viendo va enfocado a minimizar el riesgo de contaminación de los productos fertilizantes. Esto es una constante a lo largo de toda la norma. El enterrado de los estiércoles se deben enterrar en las primeras 24 horas mediante una labor, salvo que casi todas las normas de este tipo tienen alguna excepción que pretenden favorecer las mejores prácticas agrícolas, salvo que hagamos siembra directa, que tengamos un leñoso con cubierta entre las líneas, que se trate de pasto, que el cultivo ya esté nacido, o que hagamos una aplicación localizada de purines, que sea un producto que esté compostado y los exceptuados que hemos visto anteriormente. Y al menos debe incluirse una medida de mitigación del anexo 5. Ahora después lo comentaremos. Son todas esas medidas que he mencionado al principio de vamos a intentar disminuir el riesgo de que ocurra algo indeseable al medio. Materiales no considerados residuos. Es decir, esto también hay una ley de residuos que ustedes conocerán que se publicó hace un par de años que generó también alguna polémica por el tema de las quemas de residuos agrícolas. Entonces es muy importante que la Administración defina qué es un residuo y qué no. Que eso es otro caballo de batalla que muchas veces tiene la Administración con el sector agrario. En este caso, esta norma no considera residuos ni la paja ni otros materiales que no sean peligrosos y que se puedan utilizar en explotaciones. Siempre la misma constante, con procedimientos que no pongan en peligro la salud humana o dañen el medio ambiente. Y estén excluidos del ámbito de la Ley 7/2022, que es la que estaba yo mencionando. Y, por tanto, se pueden incorporar a los suelos. Esto está muy bien que se haga esta precisión porque cuando se publicó la Ley de Residuos no estaba tan claro y generó bastantes inconvenientes. ¿De acuerdo? Bien. El agua de riego. El agua de riego es otra cuestión que se ha introducido en esta normativa. Por aquello de lo que he mencionado antes, ¿no? La eficiencia de los recursos y la limitación de la contaminación y la sostenibilidad. Nos va a obligar la norma a incorporar los datos de calidad del agua de riego si los tenemos. Si la Confederación, la Comunidad de Regantes o nosotros mismos tenemos datos analíticos del agua de riego, los debemos incorporar a la información. Y como he dicho antes, pues también se deberá seguir al menos una de las buenas prácticas que figuran en este anexo, que en realidad más sentido común. Riego localizado, hay un error ahí, ajustes de las dosis de riego, la concentración de nutrientes disminuirla lo más posible, regar cuando es necesario,
ajustarlo a las necesidades del cultivo, todo muy de sentido común. Cuaderno de campo. Entramos en harina. ¿Cuál va a ser el contenido que yo tengo que registrar? ¿Qué información tengo que registrar en el cuaderno de campo cada vez que haga un tratamiento? La fecha de aplicación, por supuesto, el recinto en que se realiza indicando su superficie. Saben ustedes que en la PAC desde hace muchos años nos manejamos con recintos, de los que están identificados en el SIPAC, en la unidad básica de referencia que tenemos para prácticamente todo en la PAC. Qué tipo de tratamiento, si es una enmienda, si es un abono de fondo, es de cobertera, qué tipo de material se está empleando, si es un producto fertilizante de lo establecido en el Real Decreto 506, que es el que tipifica los fertilizantes, y el reglamento de los europeo que también los tipifica, si es un estiércol, si son purines o si son residuos de los que se pueden utilizar para su valorización. En los últimos casos, normalmente, tanto los estiércoles, los purines como los residuos, normalmente no, se los tenemos que adquirir a un gestor autorizado, con lo cual tendremos que recoger quién es e identificarlo, ¿no? La forma de aplicación, la máquina de tratamiento, indicando el registro, si es que esa máquina tiene que estar obligada a estar registrada en el registro de maquinaria, el valor agronómico del material, de acuerdo con la etiqueta en el caso de que sean productos fertilizantes, o con el certificado del que el proveedor está obligado a darnos si compramos un estiércol, un lodo de depuradora o un material, un residuo de los que están permitidos. Los datos analíticos del nitrógeno y del fósforo y del potasio, metales pesados si es el caso. Como están viendo ustedes, son mucha información, cuanta más información mejor, de qué productos estamos incorporando al suelo y a nuestros cultivos, por tanto. ¿De acuerdo? ¿Perdón? Más trabajo para rellenar, efectivamente. Yo todavía llevo 20 años en agricultura y sigo esperando la simplificación administrativa. Como autocrítica, ¿eh? Que soy funcionario y luego cuando hago los controles, como tú sabes, luego tengo que ir a revisar estas cosas. Y bueno, la cantidad del producto fertilizante, la dosis, qué empresa de servicio es la que nos hace los tratamientos de la misma manera que hacemos cuando se trata de fitosanitarios. En el caso de que haga fertirrigación, el nitrógeno, el fósforo y qué cantidad de agua estoy incorporando. Y además, como es lógico, pues tengo que tener los certificados, las autorizaciones y demás para, si es que es el caso, estoy utilizando productos que necesitan de ello, ¿no? Periodos de exclusión que se han mencionado antes, donde está prohibido utilizar fertilizantes. Esto puede estar matizado por las comunidades autónomas en algún momento. Si nos fijamos, para la mayoría de los cultivos se trata de cuando estamos cosechando. Los cereales, el olivar, los cítricos, depende de la variedad. Entonces, aquí, en estos periodos, no se pueden aplicar fertilizantes orgánicos. Como he dicho antes, cada comunidad autónoma luego podrá entrar a matizar esto, primero por una razón muy sencilla, porque no se cogen los cultivos en las mismas fechas en diferentes regiones. Entonces, sentido común. Se ve que de vez en cuando en la administración nos acordamos. Cálculo de necesidades es una cosa básica. He dicho antes a lo largo de la exposición, lo mismo que con el agua, hay que ajustar las dosis, con la fertilización ajustar las dosis, hay que saber que le estoy echando al cultivo lo que necesita y no más. Luego, en la práctica, pues pasa igual que con los fitosanitarios, pues tengo el resto de la cuba, voy a echárselo ya. Porque a ver, pero bueno, la idea es hacerlo lo más ajustado posible. El Ministerio, para el cálculo de dosis, en algún momento pondrá a disposición de los agricultores, en algún momento no, antes del 1 de septiembre de 2024, para el cálculo de dosis, pondrá a su disposición una herramienta. Vale. Dos cosas que ya he mencionado antes. El Real Decreto tiene dos anexos, uno para medidas de mitigación en aplicación de fertilizantes, que básicamente, si vemos eso, es aplicarlo de la manera más localizada posible o incorporarlo, enterrarlo en 4 horas para evitar escorrentías,
diluir los purines hasta donde se pueda y en el caso del riego, pues las que ya he mencionado anteriormente. Información práctica. Dos cosas. Cuaderno digital. El cuaderno digital no deja de ser el cuaderno de explotación, voy a decir una obviedad, es el cuaderno de explotación, pero nos van a obligar antes o después a hacerlo digitalmente. ¿De acuerdo? Todos estos registros, toda esta información que estamos registrando, antes o después tendrá que ser digital. ¿Cuánto antes y cuánto después? Pues la única fecha, ahora después se lo enseñaré, la última que está publicada de entrada en vigor del cuaderno digital de explotación para todo el mundo es el 1 de enero del 26. ¿O no? Claro, a ver, lo digo porque es el 1 de enero del 26, pero lleva siendo obligatorio desde el año 2023 y lo van ampliando, con lo cual yo no debería decir esto, pero porque solo hablo de cosas que están publicadas en el boletín oficial, pero la experiencia ya nos enseña que igual, ¿vale? Entonces, hay un apartado ahora en la consejería que se lo enseñaré, donde se pone a disposición para todas las personas que hayan solicitado ayudas de la PAC una herramienta para cumplimentar el cuaderno digital de explotación. Hace poco tuvimos una videoconferencia en la Delegación de Agricultura con la gente de la consejería. Los cuadernos de explotación no hay un modelo obligatorio de la administración. Hay empresas privadas que diseñan y comercializan modelos de cuadernos de explotación y nos decían desde la consejería que se están dando de alta esos modelos, no sé si van por 20 y pico, y que sean interoperables con el sistema de la administración para poder volcar ahí los datos. Entonces, bueno, es otra posibilidad. A pesar de eso, la administración está obligada a poner vía accesible, vía internet, un modelo de cuaderno de explotación, que ahora les diré dónde está, por si alguien se anima y lo quiere hacer por sí mismo. A ver, esto y también otra autocrítica, como ha dicho Cipriano, esto es muy complejo. Es muy complejo, hay mucha información, hay que tenerla disponible para cuando se hagan las inspecciones o para cuando hagamos las inspecciones. Entonces, mi recomendación es que se asesoren bien. Una cosa que no he dicho al principio y que me gustaría reseñar es que esto es obligatorio para todo el que produzca alimento. No es como yo no hago fitosanitarios, no aplico fitosanitarios porque soy ecológico, no tengo que tener el cuaderno. Sí, en todo momento hay que tener el cuaderno de explotación. De hecho, cuando nosotros hacemos inspecciones, nos encontramos, ¿no he aplicado fitosanitarios? Muy bien, ponlo, que no lo has aplicado y tiene el cuaderno, porque el cuaderno tiene mucha más información. Me hace gracia el título de la ponencia porque dice cumplimientos de requisitos, falta decir, ¿y qué ocurre si no se cumplen? Entonces, bueno, pues evidentemente toda norma de obligado cumplimiento lleva aparejado un régimen sancionador y unas infracciones, y si además estamos ligados a la percepción de ayudas de la PAC, entran en vigor los controles de condicionalidad y también se penaliza la PAC. Con lo cual, Cipriano ya hace así con la cabeza porque ya son muchos años en esta pelea. Sí. No. Claro. Claro. La explicación es muy sencilla. Son dos procedimientos administrativos distintos. En la PAC es una cosa, y si se incumplen como requisitos de la PAC o condicionantes de la PAC, la condicionalidad aplica una penalización en el importe, una multa, y luego hay una infracción administrativa, que son aquellas normativas que, como he dicho antes, son de obligado cumplimiento, cobre uno ayuda, sea ecológico, en cualquier caso. Pasa igual que con las zonas vulnerables. Si yo tengo mi explotación en zonas vulnerables, da igual si cobro la PAC o no. Estoy en zona vulnerable y puedo ser sancionado. Cada norma tiene sus sanciones particulares y de ahí que en una norma transversal que afecta al sector agrícola, al sector ganadero, al sector forestal, que habla de residuos, que habla de contaminación de agua y que habla de riego, cuando uno se va al régimen sancionador, lo que dice Cipriano, pues igual la norma de aplicación de las sanciones por zonas vulnerables
igual es riego hidráulico, igual es ley de residuos, la que toque. O sanidad animal o sanidad vegetal. O seguridad alimentaria. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya he dicho que el boletín oficial no era divertido. Por lo cual. Bien. Más información práctica. Hay otro apartado de la consejería que también tiene información sobre los fertilizantes y sobre este Real Decreto en particular. Entonces, como yo he intentado hacer esto y para terminar ya, por si quieren ustedes hacerme alguna pregunta, vamos a ver. Si soy capaz. Vale. Este es el apartado que está antes de la presentación. Yo la presentación os la dejaré para que luego, si la queréis circular, no tiene más historia. El cuaderno de explotación. Bueno, pues aquí habla lo que les he estado contando yo antes, del Real Decreto de Uso Sostenible, que es el que crea el cuaderno de explotación, la normativa posterior. Voy a venir aquí, que lo voy a hacer mejor. Vale. El órgano de la consejería, que es el que establece, el que regula estas cosas a nivel de servicios centrales en materia de agricultura, la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, y es el que establece o ha establecido un modelo de cuaderno que vaya por la versión 6.2, que lo que hace es añadir la información mínima obligatoria para el tema del plan de abonado. ¿De acuerdo? Esto cuando de verdad entre en vigor, digo de verdad, a día de hoy está en vigor. Si yo hiciera una inspección mañana, tendría que exigir el cumplimiento de esto. Distinto es que pasado mañana, el año que viene, la Unión Europea diga que no, que cuando era el 1 de septiembre del 24 sea el 1 de septiembre del 25 o el Real Decreto lo establezca, pero a día de hoy, si yo ahora cojo el coche oficial y me voy a hacer una inspección a Cipriano, le tendría que exigir esto, ¿de acuerdo? La confianza, Cipriano. Sí, me voy para el lunes ya. Bueno, en cualquier caso, si nos vamos al modelo, esto está abierto a todo el mundo, todo el mundo lo puede ver. Este es el modelo de explotación del que le estoy hablando, es el mismo modelo que había antes, pero lo que hace es incorporar un nuevo apartado. Este es el que ya conocen, la información general. Cuando nosotros vamos a hacer los controles, es lo que les he dicho antes, nos podemos encontrar este modelo, nos encontramos el modelo que utiliza una organización agraria, el que utilice la cooperativa donde está el productor, mientras tenga la información que tiene que tener, en realidad es lo que es obligatorio cumplir, ¿no? Los datos de la explotación, las empresas que realizan los tratamientos, los equipos de aplicación, si tenemos asesor en gestión integrada de plagas, si estamos obligados, pues quiénes son, las parcelas que componen la explotación, los datos identificativos medioambientales, porque ya estamos hablando de cosas como los pozos y las masas de agua, si están en alguna zona específica, zonas de protección, parque natural, los registros de actuaciones fitosanitarias de la parcela, dónde aplico, en qué cultivo, cuándo lo aplico, para qué superficie, por qué lo aplico, para qué problema fitosanitario, qué tipo de aplicador es, si es un equipo, qué producto, qué eficacia tiene. Como he dicho antes, este Real Decreto de Nutrición Sostenible lo que hace es copiar este modelo y obligar a que se recoja una información parecida. Esto en el caso de que los cultivos estén asesorados. Dime. Efectivamente. Así es. Que el del asesoramiento. Correcto. Gracias. Que la experiencia es un grado, ¿no? Claro. No, sí. Sí, yo sé que tiene antecedentes, Cipriano. Llevamos los dos muchos años ya peleando con esto. Total, que
que es lo que ha dicho Cipriano. Esto es para los que no están obligados en el asesoramiento, y el asesoramiento, que es el siguiente, es más complicado. Hay una validación intermedia por parte de los técnicos. No me estoy parando mucho en esto porque tampoco merece la pena. Semilla tratada. Al final es reunir toda la información posible del cultivo y de lo que le estoy haciendo al cultivo con este Real Decreto de Nutrición Sostenible, además de lo que le estoy haciendo al suelo. Entonces, bueno, como ha dicho Cipriano, cada vez más cosas. Cada vez más cosas. La información de los tratamientos locales, si es que es el caso, por cosecha, en medio de transporte, que también a veces se produce, analítica de productos fitosanitarios en el caso de que se produzcan, dónde estoy entregando la cosecha. Todo esto ya tiene bastantes años y algo que siempre pedimos en los controles de condicionalidad y en las inspecciones de higiene de producción primaria. Esto es lo que había hasta ahora, un registro de fertilización, de dónde, cuándo estoy aplicando, en qué parcela, a qué superficie, para qué cultivo, qué producción es la que yo preveo para ese cultivo, qué tipo de abono estoy aplicando, qué riqueza tiene, qué dosis, qué tipo de fertilización. Solo que antes era obligatorio únicamente para zonas vulnerables a la contaminación por nitratos y ahora es obligado para todo el mundo, independientemente de eso. Otra cosa es la obligación de tener el plan de abonado. Por eso son cosas, he dicho al principio que eran cosas diferentes. Esto. Con motivo de esta nueva norma, esta Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera que mencionaba antes, lo que ha hecho es poner un modelo orientativo para la información mínima que tiene que contener el plan de abonado. ¿De acuerdo? Bueno, no deja de ser un modelo, por sí resulta útil, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tienen con la información básica y mínima que tiene que tener ese plan de abonado, esa previsión de qué vamos a hacer este año en la explotación o no, si cambian las circunstancias, se puede ir modificando. Otra cosa que han añadido es el tema del agua del riego. Ya he dicho antes en la norma que este Real Decreto también se mete en el uso del agua y en que sea lo más eficiente posible, porque además también se utiliza para fertilizar si se usa esa técnica. 4 datos muy básicos: en qué parcela, qué superficie estoy regando, qué sistema estoy utilizando, cuándo o en qué intervalo estoy regando, qué dosis de riego estoy utilizando y qué volumen al final de riego he acumulado. Importante. Todo esto del cuaderno de explotación, todos estos requisitos, toda esta información que hay que registrar, tradicionalmente ha estado vinculada a determinadas líneas de ayuda. Y si son ustedes productores ecológicos, pues entonces estaremos hablando de agroambientales, ya de hace muchos años, y ahora con la nueva PAC los ecoregímenes. En base a esto y por intentar facilitar la administración, por intentar facilitarle al productor recoger los datos y por facilitarse la administración también tener esos datos disponibles, porque los van a tener que exigir e incluso los pueden vincular como requisitos de admisibilidad para cobrar determinadas líneas de ayuda, pues ha hecho este modelo para algunos de los ecoregímenes, en este caso del pastoreo extensivo, para que se tenga también en el cuaderno de explotación. La línea de siega sostenible en pastos y la de biodiversidad. Y otros con el contenido mínimo de datos que luego se exigen como requisitos, como digo, de admisibilidad concretos en esas líneas. Vale. Cubiertas vegetales espontáneas sembradas en cultivos leñosos, que imagino que debe ser un caso común aquí en esta zona, o las cubiertas inertes de restos de poda. Manejo sostenible de insumos. Al final se trata de tener en el cuaderno toda la información que vamos a necesitar antes o después, bien porque sea obligatoria, como lo que estamos hablando, o bien porque nos la vayan a pedir en un control de la PAC. Que además los ecoregímenes, al igual que las agroambientales, pues tienen sus particularidades y sus dolores de cabeza también. ¿De acuerdo? Vale, esto por ahí.
por ir terminando. También hay un modelo de cuaderno, que es este mismo que le acabo de contar. Hay un modelo cumplimentado, hay una guía para cumplimentarlo, en fin. Y una cosa, al hilo de algo que hemos comentado, habla del cuaderno digital de explotación. Hay un enlace en el que uno puede entrar, que es esa herramienta que les he dicho antes, para poder hacer el cuaderno de explotación, donde uno entraría con su certificado digital o con el, si es que va, que parece que se ha quedado pillado. Bueno, aquí. Uno entraría con el certificado digital, entraría a su explotación, en el caso de que ustedes ya sean titulares de una explotación de las ayudas de la PAC del año pasado, entrarían a su explotación y ahí tendrían un enlace donde podrían dar de alta el cuaderno de explotación, ir rellenándolo y cumplimentándolo, y ya lo tendrían ahí digital. Con lo cual, en el caso de que la administración lo necesitara, pues directamente entraría al sistema con su identificación y ya lo tendríamos ahí. Bueno, es una forma de... No has podido, ¿verdad? Claro. En fin. Vale. Una cosa. Lo que he dicho antes, de la obligatoriedad. Importante. Según la última información disponible. Por eso he dicho antes, o no. Porque, ¿vale? Según la última información disponible. De acuerdo al reglamento de ejecución, 1 de enero de 2026. Esa es la fecha que ahora mismo manejamos para todo el mundo, del cuaderno digital. En el tema de fertilización también hay una sección de información en la página de la Consejería con múltiples... Está bastante bien. Y este es el apartado del Real Decreto de Uso Sostenible y hay un enlace al modelo de cuaderno que hemos visto antes. No tiene mucho más. Bueno, a pesar de... A ver si soy capaz. Oh, ¿qué he hecho? Aquí. A pesar de tratarse de leer el boletín oficial, espero no haberle aburrido mucho. Así que por mí no tengo mucho más que añadir. Si quieren hacer alguna pregunta, pues aquí estoy. Muchas gracias. Hola. Venga. No. Claro. Claro. Dos cuestiones. Primero, la mayor parte de lo que, incluso en la solicitud de la PAC, se toma como punto de partida la declaración del productor. ¿Cómo se comprueba esa declaración del productor? La única forma es, dos maneras. O voy cuando estás aplicando, hablo desde el punto de vista de la administración haciendo una inspección. Voy cuando estás aplicando o cuando es más probable que estés aplicando y me presento, no yo. Puede ser el SEPRONA o puede ser, porque no lo he dicho, pero con el tema de los fitosanitarios es muy habitual que recibamos denuncias de la Guardia Civil de alguien que aplica fuera de plazo, no tiene la ITEAF, la revisión de la maquinaria pasada. Ellos son la autoridad que denuncia, la autoridad competente para sancionar es Agricultura, y acaban llegándonos, oiga, informe usted de si esto es sanción. Pues sí, entonces, o lo pillas en el momento y compruebas los datos, o a través de analítica. Hay un programa de inspección que es el de higiene de la producción primaria agrícola, que incide en el tema de los fitosanitarios. El mismo Real Decreto contempla que se establezca un plan nacional de control de fertilización, que al final siempre deriva en un plan andaluz, en otro caso, o en un plan autonómico, y en una muestra de control. Con lo cual no me extrañaría que sobre una muestra de higiene de la producción primaria agrícola
donde ya se toman muestras para ver si hay residuos de determinados elementos, de fitosanitarios, se tomen muestras para ver si hay residuos de determinados metales pesados, contaminantes y demás. Hasta ahí es donde podemos llegar, porque obviamente es una declaración del productor. ¿Puede estar cumplimentando lo que le parezca oportuno? Sí. Allá él. Dime. Sí. Claro. Claro. Sí. Claro, pero yo creo que la compañera Marga, ¿no? Se refería... Claro, yo puedo decir que he puesto la dosis adecuada. Evidentemente, yo tengo todo un montón... Cuando hacemos los controles, tú lo sabes, para fitosanitarios yo te pido la factura o los albaranes, el asesor técnico, la prescripción, comprobó fecha, comprobó dosis, pero la forma que yo tengo de comprobar dosis, yo sé cuánto producto has comprado y tú me dices cuánto has aplicado. Salvo que le haga una analítica, a lo mejor no soy capaz de detectar. Si tú has puesto una experiencia que tenemos con los cuadernos de campo que revisamos es que casi todo el mundo pone la dosis máxima. Es la traición al subconsciente, ¿ves? No. Bueno, pues, a ver, yo voy a ser muy sincero. Aún así, hay gente a la que tenemos que poner una sanción porque hace barbaridades. Entonces, mi recomendación, no hagan barbaridades. Porque esto es como copiar en los exámenes. Uno puede copiar en el examen, si no le pillan, pues bueno. Pero cuando te pillen, luego no te quejes, porque... ¿Vale? Gracias. Sí. Y que no. Vale, coincidiendo absolutamente con lo que menciona. Pero hay una diferencia entre la producción convencional y la producción ecológica que es básica. La producción ecológica, la administración ha habilitado a un tercero que te certifica. Luego además tiene su propio, planes de controles, pero no serán un plan de control como el de la PAC, donde yo cojo de todas las solicitudes el 1% y a todos esos les controlo todo. O les controlo la condicionalidad o les controlo la higiene. En producción ecológica yo sé que están inspeccionadas las certificadoras, no sé si hay una muestra de control a agricultores, creo que también, pero no lo sé, pero no debe ser mayoritaria, pero además es que la administración ha habilitado a un tercero que comprueba eso, es como la norma de calidad del ibérico o la denominación de origen hay un tercero que te está garantizando y salvo que pille la certificadora haciendo alguna barbaridad, que también ha pasado en el pasado hace unos años, con la norma de calidad del ibérico, por ejemplo, y hay certificadores a las que le suspenden la habilitación porque hacen lo que no deben hacer. Salvo esos casos, a priori entiendo que la administración, tú me presentas un certificado del CAE del compañero que está aquí antes, pues yo no tengo motivos para dudarlo, salvo que pille al CAE haciendo una barbaridad, que me extrañaría con la de años que lleva, pero al final somos personas. Y de todo. Entonces, ¿hay que incidir en eso que tú dices? Sí. Lo difícil, como ha dicho Marga, es detectarlo, como no lo pille infraganti, o se despiste y ponga en el cuaderno algo que no pueda poner,
o con la documentación yo compruebo, y también pasa a veces, pues bueno, pues se detectan infracciones. Pero es complicado. Es complicado porque uno no está todo el día en el banco mirando a ver qué está echando. Sí. Perdón, ¿puede hablar un poco más alto? Sí. Claro. Hombre. Sí. Sí. Totalmente de acuerdo. Perfectamente. Lo que pasa es que yo estoy en un despacho demasiado pequeño como para darle una información cierta, una respuesta muy concreta a esa pregunta. Aún eso se decide en despachos más grandes que el mío. A lo que voy, por dar una respuesta y coincidiendo, yo sé que existen planes de control de las certificadoras, planes de control de los distribuidores y planes de control de los productores. ¿En qué porcentaje y a quién? Evidentemente empieza en el productor. Malas prácticas también hay más arriba en la cadena. Efectivamente. Pues tienen que ser 100, 200, 300. Hay que dejar tranquilo al productor. Alguien ha dicho sí. pues no puedo coincidir. A lo mejor hay que incidir en más sitios de la cadena, como ha dicho el compañero. Pero todo empieza en el productor. Entonces, ¿eso significa que yo tengo, como he dicho antes, que estar 24 horas mirándolo a usted así a ver qué está haciendo? No. Sí, puede ser. Sí. Pues reflexiones generales aparte, yo puedo coincidir con algunas de las cosas que he dicho. Tengo la suerte de decir que a mí me dan una lista.
me dan una muestra. Que la selección de la muestra, evidentemente, si un año uno tiene una infracción, hay una cosa que se llama análisis de riesgo, que para seleccionar la muestra, que eso significa que uno tiene más números para que le toque otra vez. Dicho en Román Paladino. Que en otros eslabones de la cadena hay que aumentar o poner más el ojo en otros eslabones de la cadena. Pues puedo coincidir con usted, no le voy a quitar la razón. Pero bueno, yo llego hasta donde llego. ¿Alguna? A ver. Uh-huh. Si no hace con lo que está publicado en el BOE, que está en vigor desde el 1 de septiembre, a día de hoy habría que hacerlo. El análisis de suelo, la propia norma dice que se puede hacer en función de mapas de suelos que la administración tenga actualizado. Esto, mira, al final esto es, lo puede ver uno como un gasto o como una inversión. ¿Me interesa a mí tener un análisis de suelo? Yo creo que sí. Para saber qué tengo, independientemente de que tenga que ponerlo en el... La norma dice que al menos un recinto que sea representativo de la unidad de producción hay que tenerlo. Al menos, eso es lo que lo he leído antes. Al menos un recinto. Como he dicho antes, a mí me interesa tener, y más en producción ecológica, una serie de suelos de manera general. En el caso de cumplir la norma, tendría que ser un recinto representativo. Ahí lo dejo yo. Puede ser sancionado. Yo, la práctica que tengo cuando empezamos con el cuaderno de fitosanitario es que al principio de la aplicación de la norma la administración era relativamente, ¿cómo lo digo?, flexible. Es decir, es una infracción, pero no le voy a poner 3.000 euros. A lo mejor es un apercibimiento. Oye, esto nos ha pasado al principio de esto, tiene obligación de hacerlo, no quiero pillarte otra vez. Hazlo. Y ya está. Esto, no, pero no porque nos lo inventemos. En el régimen sancionador está previsto el apercibimiento, la sanción leve y no hace falta obligatoriamente poner una multa económica, sino simplemente se le manda una comunicación, se dice, usted le he hecho una infracción, le he hecho una inspección, esto tenía usted que cumplirlo, no lo cumple, que sepa usted que si le vuelvo a pillar ya no es solo una carta. Entonces, bueno, pues hay que saberlo. A ver, yo suelo decir, ¿cómo lo digo? Cada vez hay más cosas que cumplir. Y lo estoy diciendo como funcionario de la administración, por hacer un poco de autocrítica. Yo creo que la administración a veces se pasa regulando cosas. Entonces, eso es un problema, sobre todo para el que las tiene que cumplir, pero también para el que las tiene que controlar. Porque luego te encuentras situaciones como la que ha dicho la compañera, que bueno, pues me creo lo que tú me digas porque no tengo otra forma a veces de comprobarlo. Pues sí, y es muy complejo. Y luego hay otra cosa que yo suelo decir, que es que el campo parece que no hay nadie, pero está lleno de gente. Claro, puedo ir yo mismo o cualquiera de mis compañeros haciendo un control, puede aparecer una patrulla del Seprona, en Córdoba hay una línea verde de la policía local, puede aparecer alguien de Confederación Hidrográfica, alguien de Medio Ambiente, un agente de Medio Ambiente que esté dando vueltas por allí. Si nos paramos a pensar... Entonces, bueno, por lo menos a mí déjeme usted que yo estoy aquí dando una charla tranquilamente, estoy muy a gusto. Claro, sí, a lo que voy es que no me está viendo nadie y a lo mejor hay más gente mirando de la que uno se cree. A eso es a lo que me refería, y a nosotros nos llegan denuncias desde la Confederación, porque ya que iba por allí controlando el agua he visto no sé qué, hasta el de Medio Ambiente que va viendo los linces, pero también he visto no sé cuánto, o el Seprona que te pide la ITEA y no la tiene. Es decir, que
Yo intento, como intento siempre dar una cosa práctica, pues... ¿Vale? Dime. Ay, usted quería decir algo antes, se me ha ido. Usted iba a preguntar algo antes, ¿no? Muchos compañeros de casa comerciales. Claro. Pues, ¿alguien? Pues gracias. Me he ido absolutamente del tiempo.